Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la Palabra de Dios. Bienvenidos a un estudio de profecía. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. También queremos invitar a nuestros amigos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir. Esto sirve para que el canal crezca y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, sean bienvenidos. Quiero que se pongan cómodos, porque vamos a tener una clase de profecía, de eventos finales. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y podamos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra y enseñarla. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, podamos divisar los tiempos en que vivimos son muy malos. Danos discernimiento para que podamos discernir las profecías y los eventos finales concernientes al pueblo de Dios. Danos sabiduría, Señor, para que podamos entender este mensaje, que nuestros amigos puedan quedar claros y puedan también prepararse. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y el espíritu de profecía para que podamos estudiar juntos este interesante tema, hermanos. El tema lo he titulado: La iglesia adventista será sacudida y diezmada. Ahora, ¿por qué razón este título? Hermanos que van a escuchar este tema, estamos viviendo en los últimos días de esta historia y vemos señales que se están cumpliendo en el mundo secular, señales en el mundo religioso, y hay señales también que tienen que ver con lo interno de la iglesia adventista del séptimo día. Hay profecías concernientes a lo que pasará dentro de la iglesia adventista. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer perfectamente bien estas profecías escatológicas concernientes al pueblo adventista del séptimo día. No podemos espaciarnos solamente en eventos en el mundo secular, eventos proféticos en el mundo religioso. Está bien, hablemos de eso, pero no hay que descuidarnos de los eventos y las profecías que se van a cumplir y se están cumpliendo concerniente al pueblo adventista del séptimo día. Hay muchas profecías concerniente a la iglesia adventista, hermano. En este caso vamos a ver una de ellas. El objetivo de esta clase o de este estudio no es para alarmarnos, sino que es para que nosotros nos preparemos y que estemos conscientes de que todo lo que está pasando dentro del seno de la iglesia adventista es porque son profecías que se están cumpliendo al pie de la letra y por ningún momento debemos de alarmarnos. Las profecías se cumplen al pie de la letra, profecías bíblicas y profecías reveladas en los testimonios inspirados que Dios le dio a la señora Elena de White. Y vamos a ver en esta clase que todo armoniza perfectamente, no existe ninguna contradicción. Según las profecías bíblicas, dentro de la iglesia adventista va a haber una apostasía que la señora Elena de White le llamó la apostasía omega. El alfa fue la apostasía que levantó la famosa doctrina diabólica del panteísmo propagada por el doctor John Henry Kellogg. Ella le llamó la apostasía alfa. La omega será más terrible. La omega tiene que ver con profecía que se están cumpliendo al pie de la letra en el seno de la iglesia adventista. La apostasía omega, ella dijo, de que iba a ser más terrible, peor y más grande en escala que lo que fue la apostasía alfa
del panteísmo. Esto está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 231. Ahí hay un capítulo donde Elena de White expresa y habla de las dos apostasías, la alfa y la omega. Muchos adventistas desconocen esto, pero está profetizado que dentro de la iglesia adventista iba a haber una terrible apostasía y ella le llamó la omega. Dice así, la cita que les acabo de mencionar, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 231. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. El alfa era la apostasía que provocó la falsa doctrina del panteísmo que fue propagada por el doctor John Henry Kellogg. Y dice ella, la omega será de una naturaleza asombrosísima, o sea, va a ser más terrible. Hermanos y amigos, este estudio lo hacemos para hacer conciencia, para que nosotros nos preparemos, porque si no estamos preparados para lo que venga y lo que está sucediendo, vamos a ser arrastrados por errores y engaños satánicos. Por eso el objetivo de estos temas no es alarmar al pueblo de Dios, sino es alertarlo y que nos preparemos y nos aferremos a Cristo y su palabra. Las profecías se van a cumplir, sí, pero no es ley que se cumplan en nosotros. Nosotros decidimos si se cumplen con nosotros o no. Hay una elección. Si nos aferramos a Cristo y su palabra, vamos a soportar esta crisis que está sucediendo y que sucederá peor en gran escala. Elena de White, hablando sobre lo que la iglesia iba a pasar en los últimos días referente a la apostasía alfa y omega, ella lo describe en una visión, yo creo que fue una visión, un sueño, donde a ella se le presentó un gran témpano de hielo, como un geyser, y un barco que iba a impactar con el témpano de hielo. El barco era la iglesia, y en esa visión Dios le dice a la mensajera del Señor que la iglesia debe de impactar, hazle frente. La iglesia va a triunfar. En esta crisis de apostasía, la iglesia va a salir victoriosa, hermanos. Hay que hacerle frente a la apostasía, no hay que abandonar el barco. Pero es interesante, hermanos, que si nosotros estamos conscientes de que va a haber una apostasía, terrible apostasía, Dios se va a encargar de purificar a su iglesia, porque el capitán de esta iglesia es Cristo. El capitán de esta iglesia no son los ancianos, no son los ministros. El capitán que dirige esta iglesia se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es necesario que nosotros conozcamos el método que Dios va a usar para purificar a su iglesia de tanta apostasía, lo que ella le llama la apostasía omega. Va a haber un zarandeo, una apostasía terrible que va a diezmar a miles de adventistas, que los va a arrastrar la ola de apostasía. Según las profecías, Dios, para purificar a su iglesia, va a usar un zarandeo. El zarandeo es el método que Dios va a usar para purificar a su iglesia de tanta apostasía. Ahora, ¿qué es el zarandeo? Para los hermanos que van a escuchar por primera vez esta palabra zarandeo, les vamos a explicar qué significa este término. El zarandeo solamente es un vocablo figurado para describir el método que Dios usará para purificar a su iglesia de la cizaña, porque el causante de la apostasía siempre ha sido la cizaña. Este dato es importante, hermanos. El causante de la apostasía siempre ha sido la cizaña, los infiltrados de Satanás, los agentes de Satanás dentro de la iglesia son los causantes de la apostasía. El error
falsas doctrinas y libertinaje. Desde la muerte de los apóstoles, Satanás ha venido infiltrando cizaña a la iglesia. Eso lo explicamos en un estudio anterior, de que el diablo esperó que los apóstoles murieran para poner otro tipo de liderazgo y así poder fácilmente infiltrar la cizaña a la iglesia, al pueblo de Dios. Eso lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos. Lo explicamos en un estudio anteriormente. Satanás, por medio de la cizaña, introduce la apostasía y por lo tanto Dios tiene que purificar a su iglesia y sacar la cizaña y quemarla. Cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a las cuatro paredes, me refiero a la congregación, al cuerpo de Cristo. En el mismo terreno se ha sembrado la cizaña y Dios tiene que usar un método para sacar la cizaña y quemarla en el fuego. Eso dice Mateo capítulo 13. Noten cómo dice Mateo 13, versículos 24 al 26, dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Este es Cristo. La buena semilla son los hijos del reino. Sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Satanás siembra la cizaña, símbolo de los agentes de Satanás, de los hijos del diablo que están infiltrados en la iglesia y son ellos los causantes de la apostasía omega. Este dato no lo pierdan de vista. Está claro que habrá una apostasía omega. Eso está revelado en los escritos de Elena de White. Ustedes, si tienen dudas, pongan la palabra omega en su buscador de los escritos de Elena de White y le aparecerá todas las veces donde ella habló de que dentro del adventismo iba a haber una terrible apostasía, la omega. Por lo tanto, Dios tiene que purificar a su iglesia, porque antes de que se termine el tiempo de gracia y antes de que Jesús venga por segunda vez, habrá en esta tierra una iglesia sin mancha y sin arruga. Significa que Dios, a través del zarandeo, habrá purificado a su iglesia de tanta apostasía y de mucha cizaña. Noten cómo dice Efesios 5, versículos 25 al 27, dice, hablando el apóstol Pablo de la analogía entre los esposos, entre Cristo y la iglesia, dice lo siguiente: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es una evidencia que la iglesia al final estará sin cizaña, estará pura y sin mancha como una virgen preparada para su esposo, hablando analógicamente. Hermanos, la Biblia enseña de que el zarandeo es bíblico. El término zarandeo es bíblico. El concepto que la iglesia adventista tiene de zarandeo, que es el método que Dios usará para purificar su iglesia, es tomado de la Biblia. Dios siempre ha purificado a su pueblo. Lo hizo con Israel en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia en Éxodo 12, que salió mucha gente impía, mucha gente por miedo a las plagas. Se unieron al pueblo de Israel y esos fueron los causantes de la apostasía, murmuración e idolatría en el desierto. Así que Dios purificó a su pueblo y al final entraron a la Canaán terrenal solamente los niños y José y Caleb.
Pero Dios durante el peregrinaje en el desierto purificó a su pueblo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Dice todo lo que Dios hizo para exterminar a todos aquellos apóstatas que sirvieron de tropiezo para que Israel no llegara a la Canaán terrenal. Así Dios también hoy en día con su iglesia la purifica y va a usar el mismo método, el zarandeo. Noten cómo dice Amós 9:9, dice así: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Noten por qué los adventistas hablamos del zarandeo. Porque Dios zarandea a su pueblo, a su iglesia, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, lo que le conocemos nosotros zaranda, aquí le llamamos zaranda. Pero entiende que es una criba, es donde se agita los granos, el trigo, para que el tamo o la tusa que nosotros le llamamos caiga al suelo y en la criba quede solamente el grano. O sea que lo que se cuela o lo que cae al suelo es la cizaña, o sea, lo que no sirve, la basura. Y aquí se usa la analogía: yo haré que la casa de Israel sea zarandeada, dice, como el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra, porque Dios es tan minucioso que va a sacar toda la basura de la iglesia, todo aquello que está sirviendo de tropiezo, todo aquello que está sirviendo de apostasía, todo aquello que está sirviendo para oponerse al mensaje, todos aquellos que están infiltrando en la iglesia errores y apostasía y libertinaje, Dios se va a encargar de sacarlos. Y dice que no cae un granito en la tierra, porque Dios es detallista, va a sacar hasta la última basura de la iglesia. Y este trabajo no es encomendado a ningún hombre, porque nosotros nos podemos equivocar. Por eso es que Dios es el que hace eso. Dice: Jehová va a zarandear a su pueblo como se hace con el grano en una criba. Noten cómo le dice Cristo al apóstol Pedro, Lucas 22, versículo 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Noten la fe, hermanos, tenemos que tener la fe de Jesús, tenemos que estar firmes en Cristo, que es la roca, para cuando venga el zarandeo a nosotros, porque el zarandeo, así como va a aventar a multitud de la iglesia también va a ser probada como miembros, como individuos, no solamente en grupo, sino también como individuos, como fue el apóstol Pedro probado. Pero Cristo dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma esto a tus hermanos, dice ella. Noten cómo dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4, dice, hablando del zarandeo, hermanos: el Señor viene pronto. Noten, y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Terrible, hermanos. Va a haber un zarandeo dentro de la iglesia y estamos viéndolo ya, hermanos. El zarandeo, ya estamos en el zarandeo. Vamos a ver de que el zarandeo tiene fases. Ya entramos a la primera fase del zarandeo, hermanos. Y si no estamos aferrados a Cristo y su palabra, vamos a apostatar. Porque muchos hermanos fieles, según la profecía, van a apostatar en el zarandeo. Muchos hermanos que tienen un cristianismo aparentemente incuestionable, en el zarandeo van a apostatar. Y aquí dice ella que tiene que haber un zarandeo de purificación, un proceso de purificación en la iglesia, porque entre nosotros, dice, han entrado hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios.
Dice también allí mismo en el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 5, dice: estamos en el tiempo del zarandeo. Hermanos, no debemos de amedrentarlos, no debemos de afligirnos cuando veamos de que grandes siervos de Dios caigan en apostasía. No debemos de amedrentarnos o quedar admirados cuando grandes hombres de Dios ahora retrocedan y le den la espalda a la verdad por asimilar otros errores. Aquí dice ella: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y en acciones. Estamos en el tiempo del zarandeo, hermanos. Todo lo que está pasando a nivel mundial, hermanos, en la iglesia. Hombres que están apostatando de la fe. Desórdenes, libertinaje, errores doctrinales que están infiltrándose en la iglesia. Oposición al mensaje. Todo tiene que ver con zarandeo. Todo debe ser sacudido, todo. Ahora, según la profecía, ¿quiénes son los que van a apostatar en el zarandeo? Porque muchos no van a soportar el zarandeo. Porque dice que Dios va a zarandear el grano en una criba. O sea que va a ser potente el zarandeo. Por lo tanto, muchos no van a soportar. ¿Quiénes son los que van a apostatar en el zarandeo? Es importante, hermanos, que nosotros sepamos quiénes son los que van a apostatar, para que no vayamos a ser uno de ellos. Ahora, vamos a ver algunas citas de la sierva del Señor que están. La primera está en el libro Conflicto de los Siglos, página 660. Dice así, hablando quiénes son los que van a apostatar en el zarandeo: dejad que la oposición se levante. Oposición siempre va a haber, hermano. Por eso es que a muchos hermanos no les gusta predicar la verdad por miedo. Porque predicar la verdad hay oposición. Yo tengo mucha oposición, hermano. Yo tengo mucha oposición. Gente que no me quiere. Simplemente porque mis mensajes son directos y claros. Pero lo que decimos es verdad, escrito. O sea, yo por eso les digo a los hermanos, no se fijen cómo yo predico. Fíjense que lo que yo estoy diciendo sea verdad y está escrito. O sea, porque se va a cumplir la profecía, la predique yo o no la predique, se está cumpliendo. ¿Quiénes son los que van a apostatar? Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda. Entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Noten que para salir de la iglesia no necesito yo irme a una iglesia evangélica para que me digan: el hermano Rafael apostató. Yo puedo estar a una iglesia, ser miembro de la iglesia adventista, tener puestos de responsabilidad, pero para apostatar tuve que haber abandonado la fe, pero aún siendo miembro de la iglesia. Porque muchos creemos así. Vemos que un hermano se va de la congregación, ya se va para el mundo y decimos: ese hermano es un apóstata. Pero de la apostasía que se habla aquí es miembros que siguen en la congregación, pero lo que hacen es abandonan la fe, apostatarán de la fe. No dice si irán de la iglesia, lean la cita. Pero los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. ¿Está escuchando, hermano? Abandonarán la fe, no es que se van a ir de la congregación. O sea que los apóstatas quedan dentro. Lo que hace es abandonar la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. ¿Quiénes van a apostatar? Los tibios e hipócritas abandonarán la fe. Hermanos, cuidémonos de no ser tibios e hipócritas. Seamos fieles cristianos, seamos celosos en el evangelio, pongamos nuestra mirada en Cristo. Deje de andar siguiendo a predicadores. No ponga su mirada en los hombres, vea a Cristo. Si usted quiere permanecer firme en el zarandeo, cuando el diablo lo zarandee, cuando el diablo lo pruebe,
Dios permite que el diablo nos pruebe. Dios no necesita probarnos para saber quién es fiel y quién no. Dios le permite al diablo que nos pruebe para que nosotros demostremos de qué material estamos hechos. Aquí dice que los tibios e hipócritas van a apostatar. Noten cómo dice esta otra cita. Review and Herald del 11 de septiembre de 1888 dice: muchos demostrarán que no estaban unidos con Cristo, que no estaban muertos al mundo, que pueden vivir con Él, y habrá apostasía, dice, frecuentes de hombres que han ocupado posiciones de responsabilidad. Terrible, hermano. Hermano, ¿por qué usted se espanta, si pudiéramos usar esa palabra, cuando ve usted que un predicador de esos famosos de repente empieza a bajar la guardia y empieza a retroceder? ¿Por qué se amedrenta? Si está revelado que grandes hombres van a apostatar, hombres de renombre, ministros, teólogos, grandes predicadores, grandes siervos de Dios que una vez fueron luminares para otros, pero que van a apostatar en el zarandeo, van a ser presionados en el zarandeo. El diablo va a presionar a los siervos de Dios para que se retracten, y muchos no van a soportar las ofertas del enemigo. Noten cómo dice esta otra cita. Esta cita es más poderosa, que está en el libro Profetas y Reyes, página 140, párrafo 1, dice: mas de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Escuchen, hermanos, les repito la cita. Está hablando de grandes hombres que admiramos, grandes predicadores que eran nuestro ejemplo a seguir. Los idolatrábamos. Dice: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que han asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Muchos que admiramos un tiempo van a apostatar, no van a soportar la prueba, van a apostatar. Terrible, hermanos. Y esto, hermanos, lo estamos viendo al pie de la letra, como grandes predicadores poco a poco se están volviendo neutrales y le están dando la espalda al mensaje. Es interesante ver cómo hoy ministros y líderes y miembros también, por no perder credibilidad, están cediendo al error, apostasía, zarandeo. Luces que las admiramos, que hoy por no perder un salario, por no perder un puesto, se desvían al lado equivocado. Terrible, hermanos. Más de una estrella que admiramos por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Y esto, hermanos, lo estamos viendo al pie de la letra. Cómo grandes hombres de Dios están ahora cambiando su forma de predicar para, según ellos, ya no molestar a la iglesia, según ellos. Pero eso no es así, hermano. Predicar la verdad no es dañar a la iglesia, al contrario, predicar la verdad es cuidar a la iglesia, protegerla, para que la iglesia esté pura y sin mancha cuando Cristo venga. Pero hoy es al contrario, la tortilla se ha volteado. Hoy le llaman a los que defienden el error, le llaman que están cuidando a la iglesia. Y los que defienden los principios bíblicos, las normas y los principios que establecen a la iglesia, hoy los que defienden eso le llaman enemigos de la iglesia y que estamos atacando a la iglesia. Al revés es la confusión. Terrible, hermanos. Hermanos, hay que cuidarnos, porque si no vamos a ser ¿qué? Vomitados, vamos a apostatar en este zarandeo que ya entramos. Noten cómo dice esta otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 1, dice: en la iglesia ocurrirán divisiones. Hermanos, no esperemos ver unidad en la iglesia, no la esperemos ver, porque en la iglesia siempre habrán divisiones. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento
de la cosecha. Explicamos anteriormente que la cosecha es el fin del tiempo de gracia, porque Cristo en el juicio preadvenimiento separa el trigo de la cizaña, mientras que en la tierra lo hace a través del zarandeo. El zarandeo es el proceso de purificación paralelo a lo que Cristo hace en el santuario celestial, en el juicio preadvenimiento. Eso lo explicamos en una presentación anterior. Hermanos, después de ver y analizar qué es el zarandeo, quiénes son los que van a apostatar en el zarandeo, ahora vamos a estudiar las 5 fases del zarandeo. Este proceso de purificación de la iglesia, para purificar a la iglesia de tanta apostasía, de la apostasía omega, Dios va a usar 5 fases en el zarandeo y las vamos a estudiar una por una. Los que no salgan en una fase van a salir en la otra. Los apóstatas que no salgan en una fase van a apostatar en otra, porque Dios tiene que purificar a su iglesia, eso está claro. Así que Dios va a usar 5 fases para purificar a su iglesia. El zarandeo tiene 5 fases y las vamos a estudiar una por una. Estas fases las he sacado del libro Eventos de los Últimos Días. El tema se llama El zarandeo. De allí he tomado estas referencias y estas citas y estas 5 fases que vamos a estudiar en esta ocasión. Y repetimos, la cizaña que no salga en una fase saldrá en la otra, porque son 5 fases del zarandeo. La primera, lo que va a causar zarandeo en la iglesia va a ser el testimonio directo. ¿Qué es el testimonio directo? Es decir, la verdad directa, basada en el testigo fiel y verdadero, el mensaje a la iglesia de la Odisea que encontramos en Apocalipsis 3:15 al 18. En otras palabras, es predicar el mensaje directo. Muchos no lo van a soportar y van a ser zarandeados y van a abandonar la fe. Cuando se predique fuerte el mensaje, ¿han visto ustedes esos hermanos que son hermanos de cristal, como que si fueran gelatina? No soportan el mensaje directo, se enojan con el mensajero. El testimonio directo va a causar zarandeo y muchos apóstatas van a retroceder. Dice Eventos de los Últimos Días, página 150, párrafo 1, dice: pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Dice ella. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quienes lo reciban e inducirá a alcanzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. O sea, habrá oposición. Hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos? Predicar la verdad acarrea oposición. Muchos no van a soportar y se van a levantar contra el mensaje. Eso es lo que causará zarandeo en el pueblo de Dios, dice ella. Terrible, hermano. Predicar la verdad, muchos no la van a soportar y se van a levantar contra los mensajeros. Los van a atacar, los van a criticar. Ya estamos viendo eso, hermano. Hoy en día, predicar un tema sólido y directo, hay muchos hermanos que se enojan. Son hermanos de gelatina, les llamo yo, como que si fueran calamares, como que su cuerpo fuera de calamar, que son sensibles. No quiere que se les diga la verdad. Eso causará zarandeo, dice ella. La segunda fase del zarandeo es: la crítica injusta producirá zarandeo. En la iglesia, hermanos, va a haber una apostasía de esta clase. Muchos van a abandonar la fe porque les van a levantar calumnias, hermanos, porque entre el pueblo de Dios es donde hay más chismosos. Y el diablo va a usar la lengua de estos chismosos para que otros hermanos abandonen la fe. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días, página 150, párrafo 4, dice: ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado
y de quienes recibieron dulce consejo, abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Este creció en medio del trigo, se fortaleció, la mies de trigo decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. No soportaron. Hay familias, hermanos, que van a abandonar la fe porque dentro de la iglesia se les calumnió, se les criticó, se les dañó con la lengua, y muchos se van a perder por esa clase de apostasía, hermanos. Terrible, hermanos. Hermanos, yo siempre le he dicho que muchas veces nosotros creemos de que los pecados graves son adulterio, son robar, matar. Sí son pecados horrendos, la Biblia lo dice. Pero el pecado de la lengua es más criminal, hermanos. El chisme, hermanos chismosos, hermanos que usan la lengua para dañar a su prójimo. Terrible, hermanos. Aquí dice que muchos se van a perder porque les calumniaron, y muchos van a perder de vista el poder de Dios. Tercer fase del zarandeo es de que el diablo dentro de la iglesia va a introducir falsas doctrinas. Las falsas doctrinas que estamos viendo cómo se están infiltrando van a producir zarandeo. Usted me va a decir, ¿cómo así? Bueno, la inspiración lo dice, que falsas doctrinas producirán zarandeo. Usted me dirá, hermano Rafael, yo quiero que me diga algunas falsas doctrinas que se han infiltrado en la iglesia. Noten cómo dice, que se han infiltrado. No estoy diciendo que son parte de la iglesia. Estoy diciendo, escuche bien el español, doctrinas que se han infiltrado de la iglesia, a la iglesia, pero que no son de la iglesia. La doctrina católica del pecado original. Son millones de adventistas que predican pecado original, ni se dan cuenta. Hace poco escuché una exposición de un doctor en teología en la Universidad UNADECA, donde me llenó de impacto y de coraje al mismo tiempo, donde el ministro estaba patrocinando la doctrina del pecado original. Me llené de impacto. Son doctrinas ajenas a nuestras creencias y doctrinas. Otra creencia falsa que se ha infiltrado en la iglesia es la ordenación de mujeres, una enseñanza que viene del protestantismo apóstata, que la ha impulsado el movimiento feminista. La ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico. Es una enseñanza que la ha inventado la gente en base a la cultura, pero que no tiene nada que ver con Biblia. Hay muchos que lo admiten, que la ordenación de mujeres al ministerio carece de fundamento bíblico. No existen mujeres pastoras ni mujeres ancianas en la Biblia. Hablan de roles en la iglesia. Es una enseñanza que se ha creado por una manipulación de la Biblia en base a la cultura. Dicen hoy, es la cultura. Hay que poner mujeres como pastoras y ancianas en la iglesia porque es la cultura. Doctrinas falsas. La Biblia no es cultura. La Biblia es doctrina. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Otra doctrina que se está metiendo, o enseñanzas falsas, es que no importa la música que escuches, no importa, lo que importa es la letra, dicen ellos. Esto ha abierto una gran ola de apostasía para que en los clubes se cante música rock, música pop rock, música bachata, música merengue, música, lo que le llaman, hasta el nombre es grotesco, reggaetón cristiano, perreo cristiano. Es la música que se oye en los clubes de conquistadores, en esos grandes camporíos. Y ustedes no van a dejar que yo esté mintiendo. Ustedes saben perfectamente bien que lo que decimos es verdad. ¿Por qué? Porque hoy todo hoy todo se maquilla con rostro de cristiano. No importa la música, lo que importa es la letra. Así que eso, hermanos, hoy es una gran depravación. Yo tengo información de hermanos de todas partes del mundo donde me hablan y me dicen lo que pasa en sus iglesias. Iglesias donde cantan rap cristiano, iglesias adventistas. Solamente aquí en el rap le cambian letra, pero es el mismo rap. Mariachi cristiano, merengue cristiano, jazz cristiano, rock cristiano. Hoy a todos le llaman cristiano. Son falsas enseñanzas que se han metido del mundo, pero que no tienen nada que ver con nuestro mensaje.
Y eso está causando división y zarandeo dentro de la iglesia. Falsas creencias y falsas doctrinas. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la infinidad de tradiciones del catolicismo que se han infiltrado en la iglesia? Que gente que es usada por el enemigo, que las trae del mundo y las mete a la iglesia. Esto está produciendo zarandeo en la iglesia. Noten cómo dice 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y yo creo que estamos allá, esto lo dijo Pablo aproximadamente más de 2000 años. Significa que ya estamos en esos tiempos, hermano. Hace tiempo que estamos en esos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está. Noten cómo Elena de Guay armoniza con la Biblia. Para apostatar de la fe, no tengo que irme para donde los pentecostales. Porque muchos hermanos tienen un falso concepto de apostasía. Dicen: el hermano Rafael lo vimos allá haciéndose la primera comunión. El hermano Rafael ha caído en apostasía. Ese es el concepto de apostasía que tenemos. Pero el concepto de apostasía es otro, el bíblico. Dice, claro, es apostasía eso. Si ustedes me miran que estoy en la iglesia católica haciéndome la misa, claro que es apostasía eso. Pero antes de irme para allá, para el catolicismo, estoy poniendo ese ejemplo para que ustedes puedan ver y yo les esté explicando o yo les explique correctamente qué es apostasía según la Biblia. Antes de irme para el mundo, sucedió un proceso. Apostaté de la fe. Apostasía tiene que ver abandonar la fe. Noten cómo dice: apostatarán de la fe. No dice si irán de la iglesia, porque los peores apóstatas están dentro, siguen permaneciendo dentro. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Terrible, hermanos. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 151, párrafo 1, dice: cuando viene el zarandeo, por la introducción, noten, introducción, porque vienen de afuera. Estas falsas doctrinas y enseñanzas vienen de afuera. Ordenación de mujeres. ¿Saben quién inventó ordenación de mujeres? Antes de que las iglesias liberales adventistas introducieran en su medio ordenación de mujeres, ¿saben quién la practicaba ya? Las iglesias protestantes. El feminismo, el movimiento feminista. Terrible, hermano. Eso de la música rock fue inventado en el Concilio Vaticano II para promover afinidad en las iglesias evangélicas. El movimiento carismático, celebration, todo celebración, música. Hoy ya a nadie le interesa el himnario, porque dicen hoy el himnario es muy aburrido, hay que ser modernista, la cultura. Y saben, hermano, vamos a preparar un tema. ¿Por qué el diablo ataca el himnario? El himnario adventista también contiene el mensaje del tercer ángel. Hay muchos himnos del himnario que presentan nuestra doctrina, que hablan del sábado, que hablan de la segunda venida de Cristo, hablan de la reverencia, hablan del juicio. Por eso es que el diablo odia la música y los cantos del himnario. Y hoy más que nunca está siendo atacado el himnario en nuestras iglesias. Porque hoy en día ya ven el himnario como aburrido. Hace poco vi que un ministro muy famoso que estaba predicando yo creo que fue en un grupo juvenil, donde estaba burlándose del himnario y los jóvenes riéndose a grandes carcajadas, ver cómo el pastor le llamaba al himnario música fúnebre. Terrible, hermanos. Y nadie dice nada, porque estamos en la gran apostasía. Estamos en la omega. Pueden ver a esos grandes hombres de renombre en la iglesia que dicen grandes herejías y grandes blasfemias y nadie les dice nada. Se burlan del himnario, se burlan de la Biblia, hacen chistes, hacen payasadas y todos calladitos. La apostasía omega, esa es la característica de la apostasía omega. Pero van a ver un hermano que predique la sana doctrina, que exhorte al pueblo, que amoneste el pecado. Este hermano es un disidente, este hermano es un fanático, pura apostasía, porque hoy es al revés la cosa. Saben de que muchos creen de que yo por predicar de esta manera soy disidente, pero yo no soy disidente, porque mis temas están basados en la Biblia, en el Espíritu de profecía y en nuestras creencias. Jamás voy a atacar una creencia de la iglesia, jamás voy a atacar un principio de la iglesia adventista, jamás.
Al contrario, yo los defiendo. Porque yo pertenezco a una iglesia conservadora. Soy adventista del séptimo día de Hueso Colorado. Pertenezco a una iglesia adventista donde se respetan los principios. Una iglesia adventista conservadora. Aquí no permitimos ordenación de mujeres, ni música pop rock, ni nada, ni ninguna tradición del romanismo. Y eso no es atacar a la iglesia, eso es cuidarla y preservar la iglesia, porque la iglesia tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquí dice, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, ¿quiénes son los que van a apostatar? También hay hermanos que no están estudiando, hay hermanos que no leen, son como loros que repiten lo que otro dice. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar su contenido de sus sentimientos de amargura. Noten, mucha división en la iglesia es por la amargura, sienten celo, sienten odio. Esto es el zarandeo, hermanos. Permanezca firme en la iglesia, permanezca firme en la roca, aférrese de Cristo. Nuestro deber es triunfar con la iglesia, con el remanente fiel. Aquí dice, por la introducción de falsas teorías, muchos van a apostatar. ¿Y quiénes son estos lectores superficiales? Ahora, la cuarta fase del zarandeo, después de hablar de la tercera que tiene que ver con la introducción de falsas doctrinas, la cuarta fase es que muchos van a apostatar y el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Esa es la cuarta fase del zarandeo. El rechazo de los testimonios del espíritu de profecía va a causar zarandeo. Explico, hermanos. Esto siempre ha sido así. Cuando Israel rechazaba a los profetas, era automáticamente que estaba rechazando la ley y a Dios mismo, porque una cosa lleva a otra. Rechazar la voz profética es apostasía, es caer en apostasía. Dios ha levantado al último profeta del tiempo del fin, el ministerio que Dios le dio a Elena de White, el ministerio profético de la sierva del Señor Elena de White, que todo armoniza con la Biblia. Según la profecía, muchos van a apostatar, adventistas van a apostatar y van a rechazar la voz profética que Dios le dio a la sierva del Señor Elena de White. Muchos van a atacar sus escritos. Estoy hablando para adventistas, hermanos, porque los protestantes no creen en Elena de White. Le llaman bruja, loca, maníaca y un montón de palabras grotescas que dicen. Yo le llamo a ellos que son ignorantes. Los católicos también atacan a la sierva del Señor, pero aquí no estoy hablando de católicos ni protestantes, estoy hablando de adventistas del séptimo día que van a permanecer dentro de la iglesia, pero que desde adentro van a atacar la inspiración, la voz profética. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 151, párrafo 4, dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, noten que no se van a ir para el mundo. No sé si ustedes están entendiendo lo que quiero decir, hermano. Cuando hablo de apostasía, no es que se van a ir para el mundo, sino que van a permanecer en la iglesia, pero ¿qué? Van a ponerse de parte de la bandera de Satanás. Primero abandonarán su fe, ahí está, abandonar la fe. No dice se van a ir para el mundo. Abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Los peores enemigos de los profetas estaban dentro del pueblo. El ataque venía desde adentro. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 151, párrafo 5, dice: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18 dice: Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en los testimonios verdaderos. O sea, va a haber un ataque. El diablo va a atacar el espíritu de profecía. Una de nuestras creencias de la iglesia adventista, el don de profecía, los dones espirituales.
Es terrible ver, hermano, cómo hoy en día se están levantando teólogos atacando sutilmente el don de profecía. Noten, sutil, no lo hacen abiertamente, lo atacan sutilmente. Ministros, iglesias, miembros de iglesia, ancianos de iglesia, que sutilmente atacan el espíritu de profecía. Una de las señales de los últimos días que tiene que ver con zarandeo, la cuarta fase del zarandeo, que va a haber un ataque directo al don de profecía dentro de la iglesia adventista. Dice ella, no lo digo yo. Por eso es que le estoy dando la cita para que lean la cita y no vayan a decir, el hermano Rafael es un chismoso, viene a inventarse cosas de que al púlpito. Le estoy diciendo lo que está escrito para que no anden diciendo cosas que no son ciertas. La quinta fase del zarandeo es la más terrible. Los que no apostaten con el testimonio directo, los que no apostaten con la crítica injusta, los que no apostaten con la falsa doctrina y los que no apostaten con el rechazo de los testimonios, va a haber una quinta fase del zarandeo. Y aquí sí van a salir la última basura de la cizaña. ¿Cuál es? La persecución purifica a la iglesia. Esta es la quinta fase del zarandeo. Aquí sí van a salir multitudes dentro de la iglesia adventista y muchos van a apostatar antes de salirse. La persecución purifica a la iglesia. Y yo quiero hacerles un paréntesis en este punto para que podamos entender de qué manera el diablo infiltra la cizaña a la iglesia. Hermanos, voy a tratar de explicar esto la mujer que pueda para que no vaya a haber ninguna mala interpretación y ninguna confusión con mis palabras que voy a decir. Explico. Los números son importantes en la iglesia, los números. Vamos a estar siempre de acuerdo en el número, pero es más importante ganar almas para el reino de los cielos. Muchos líderes están preocupados por hacer números en la iglesia y que no se preocupan por ganar almas para el reino de los cielos, hermanos. La mejor forma de introducir cizaña en la iglesia es bautizar gente que no da evidencias de conversión. Esa es la mejor forma de meter cizaña en la iglesia. Hermanos, ustedes ven esas grandes maratones donde se bautizan miles, 2,000, 3,000, 4,000 personas. Sí, como ser humano uno se alegra, el evangelio está creciendo, amén, gloria a Dios. Pero los que conocemos las profecías sabemos de que en esas grandes muchedumbres el diablo también trae sus agentes a la iglesia, porque bautizar gente sin instrucción bíblica y sin dar frutos de arrepentimiento es la mejor forma de que el diablo infiltra cizaña en la iglesia. Eso dice la inspiración. La mejor forma de infiltrar cizaña en la iglesia es bautizar gente que no da frutos de arrepentimiento, o sea, solo bañarla por hacer número. Y eso lo dice, por falta de tiempo no puedo darle la cita donde Elena G. White dice eso, pero hay un capítulo en el libro Evangelismo que se llama Bautismo, el bautismo, donde hay 5 páginas donde Elena G. White dice el grave peligro de bautizar gente solamente por hacer número, sin que esas personas se les instruya y den evidencias que quieren dejar el mundo. Hay gente que la bautizan, todavía se maquilla porque nunca le dijeron que eso no lo haga. Hay gente que baja las aguas bautismales con aretes, todas maquilladas. No estoy diciendo que una persona va a cambiar de la noche a la mañana, pero eso es una evidencia que nunca le dijeron. Hay que decirles a las personas que eso no debe de, un cristiano no debe de hacerlo, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hoy, como lo único que nos interesa es hacer números, rebajamos las normas y no hablamos de la indumentaria cristiana. Hay gente que se bautiza y sigue vistiéndose mal. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron. La culpa no la tienen los miembros nuevos en la iglesia. La culpa la tiene en el instructor que nunca le dijeron. Y por tanto, bautizan a la gente sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la mejor forma de infiltrar cizaña en la iglesia. Y noten cómo dice, Eventos de los últimos días, página 148, dice: la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión, porque lo que les interesa es números, les encantan los números. La adversidad las elimina de la iglesia. Terrible, hermanos. Repito la cita.
Eventos de los últimos días, página 148. Terrible lo que dice. La prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Terrible, hermano. Eventos de los últimos días, página 148, párrafo 8 dice: debido a la falta de persecución, ha ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución sugiere, se apartarán de nosotros. Terrible, hermano. Porque donde se prueba el oro, y quién es trigo y quién es cizaña, es en la persecución. En tiempo de paz todos decimos somos cristianos. En tiempo de prosperidad decimos somos adventistas del séptimo día. Pero en la persecución se ve quién es quién. Y muchos en la persecución apostatarán e irán a engrosar las filas de la oposición. Ahora, para terminar, ¿será que en esta apostasía omega la iglesia va a caer? ¿Será que la iglesia va a desaparecer? Porque vemos de que la apostasía va a ser en una manera asombrosísima, más terrible que la apostasía alfa de Kellogg, que 1 de cada 3 pastores apostató. Pero ¿será que en la apostasía omega la iglesia va a caer y va a desaparecer? Negativo. Pero dijimos al principio que el capitán de esta iglesia se llama Cristo. La iglesia nunca va a caer. Quienes van a caer van a ser los apóstatas. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 436, párrafo 3 dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ahora, ¿quiénes son los que van a caer entonces? Ella permanecerá en pie, mientras los pecadores que hay en Sión, noten adentro, son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Hermanos, va a ocurrir, pero la iglesia va a estar firme. Parecerá que la iglesia esté por caer, va a llegar a un límite, en un hilo, pero no va a caer, porque Cristo la sostiene. Quienes van a caer van a ser los apóstatas. Los que caen son los apóstatas. Aquí dice, mientras los pecadores que hay en Sión serán tamizados. Hermanos, nuestro deber, hermanos, y nuestro compromiso con Dios es que nosotros nos permanezcamos fieles, que seamos como la brújula al polo, que nos aferremos a la justicia de Cristo, porque lo que nos va a mantener firmes en el zarandeo va a ser que nos aferremos a Cristo y su palabra. Si nosotros hacemos eso, no vamos a apostatar. Si nosotros nos aferramos al manto de justicia de Cristo, vamos a permanecer firmes hasta el final, cuando venga la prueba hacia nosotros. Hermanos y amigos, mi objetivo en este estudio es para que nosotros podamos divisar que estamos en los últimos días. Se están cumpliendo las profecías al pie de la letra concerniente a la iglesia adventista. Por lo tanto, hermanos, esto significa que debemos de consagrar más nuestra vida, debemos de aferrarnos más a Cristo, debemos de ser más estudiosos, debemos de orar más ferviente nuestro celo, y siempre tenemos que estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio y que todo haya sido para la honra y gloria de su nombre. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste tener este estudio. Nos hemos dado cuenta de lo terrible que se está cumpliendo y se va a cumplir concerniente al pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar firmes en el zarandeo, podamos serte fiel a ti y a tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan hacer conciencia de que necesitamos un revivimiento y una reforma, que nos aferremos a los principios y los defendamos. Gracias porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, Dios me los bendiga.